A ver, ¿cuántos de estos valientes y esforzados, porque fíjense que venir cada domingo, y yo lo sé, venir cada domingo a reunirnos, a congregarnos, definitivamente, y tener esa constancia que tenemos muchos de los que estamos aquí, es de esforzados y de valientes. Y hay que manifestarlo, hay que decirlo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de estos esforzados y valientes, antes de partir de sus casas para acá, hoy, tuvieron un pensamiento semejante a este? ¿Cuál es la mejor ruta? Sé que vivimos en diferentes sitios, diferentes zonas de la ciudad. ¿Cuál es la mejor ruta o el mejor camino para llegar a tiempo a esta cita con el Señor? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es la mejor ruta? Sé que muchos se quedaron así como que, ¿de qué está hablando el hermano? Porque esa es una pregunta que generalmente nosotros sí no las hacemos, pero ya está automatizada. Generalmente nosotros, voy a la iglesia, sé dónde voy, queda, pero yo estoy seguro que, por ejemplo, el hermano Alfredo, que vive al sur, ¿es el sur? Sí. Que vive al sur, él no va a tomar el corredor norte, va a dar la vuelta por allá, por Gamboa, para llegar después acá a la iglesia. ¿Verdad que no? No lo hace. Desperdicio de recursos, de tiempo y de tiempo. Tendría que salir mucho más temprano de su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros generalmente lo que hacemos es tomar la mejor ruta. Cuando ya la conocemos, la tomamos automáticamente, que es lo que, por las caras que vi, es lo que hacemos los domingos. Pero la primera vez que vinieron a este templo, yo estoy seguro que sí revisaron la ruta. Posiblemente revisaron el Waze o el Maps, pero revisaron alguna o simplemente hicieron mentalmente la ruta. Es probable que, y estoy seguro que pasó de esa manera, ¿verdad? Y es que en el día a día, que estoy tomando como ejemplo el venir aquí, pero en el día a día nosotros tomamos decisiones de ese tipo, cada día. Porque cada día debemos hacer algo, debemos realizar alguna actividad donde tenemos que tomar este tipo de decisiones. Yo sé que el hermano Alfredo, siempre en la noche, él hace su ruta. Hace su ruta para que en la mañana le rinda todo el recorrido por diferentes clientes que gracias al Señor tiene, ¿verdad? Y tiene que atender. Pero eso siempre lo hacemos y siempre buscamos decidir cuál es el mejor camino para llegar a este destino, ¿verdad? Entonces, sí, generalmente tomamos criterios como el tiempo y la seguridad. Eso es importante. Es decir, el tiempo porque quiero llegar en el menor tiempo posible. Y la seguridad porque es posible que, no quiero mencionar zonas y áreas, pero es posible que si la ruta me obliga a pasar por ciertas áreas que yo sé que no son muy seguras, yo diga, yo prefiero tomarme 10 minutitos más, pero voy a rodearlo. Pero los caminos y las rutas que yo les estoy mencionando son rutas y caminos que comúnmente utilizamos, o vías de transporte o vías terrestres que nosotros utilizamos. Pero esta mañana yo quiero hablarles del camino verdadero, del verdadero camino. ¿Ok? Quiero hablarles del camino verdadero que nos muestra la palabra del Señor. Y para ello quiero que comencemos por entender, por comprender qué es un camino. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una idea de qué es un camino. Yo tengo acá una definición que nos dice que un camino en el sentido lato, es decir, en el sentido amplio, en el sentido extenso, designa toda vía de comunicación entre dos puntos. ¿Ok? Toda vía de comunicación entre dos puntos. Eso es un camino. Y en el sentido, digamos, más restringido y tristemente el más usado, se aplica a las vías terrestres de comunicación, que era el caso que estaba mencionando anteriormente. Bien, esos son los caminos. Entonces, ahora, bajo la luz de la palabra, veamos entonces qué son los caminos. Fíjense, la expresión caminos aparece en la Biblia más de 200 veces. Más allá de 200 veces, caminos. Pero la encontramos, digamos, haciendo referencia a dos situaciones o a situaciones diferentes. En muchas de ellas está relacionada con lo que literalmente es un camino, una vía
por donde transitan personas. En el caso de la Escritura nos encontramos con situaciones que nos relata la Biblia donde las personas caminaban, es decir, iban de un sitio a otro caminando, ¿ya? Y esos son los caminos que mencionan. Pero en otros también la encontramos relacionada o representando las enseñanzas, las doctrinas, los decretos o los mandamientos de Dios. Entonces son, digamos, dos puntos de vista diferentes y que están contenidos en la Biblia. Una es literalmente donde yo transito y camino de manera literal, y la otra, ese camino está representado entonces por las enseñanzas, por esta doctrina de Dios que está contenida en la Biblia. Bien. Deuteronomio 8:6. Acompáñenme por favor. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Entonces, un camino, como lo mencioné anteriormente, la podemos definir como una estructura por donde transitar. ¿Sí? Es una estructura por la que podemos recorrer, vamos a tratar de visualizarla así, es una estructura por donde yo puedo recorrer, dar pasos e ir de un punto A a un punto B. Eso es, en esencia, lo que es un camino. Eso sirve tanto para yo definir, pasar un camino literal, físico, terrestre, como también en las enseñanzas del Señor. Para ambos, ese concepto me pudiera servir. Igual es una estructura, por eso le di el nombre de estructura. Por ejemplo, yo quiero caminar sobre un puente, es un camino. Voy a pasar de un lado al otro lado del puente caminando. Voy a atravesar esa estructura. ¿Ya? Más adelante me van a entender mejor. Pero este versículo en particular, ¿verdad?, se nos presenta de manera simbólica o figurativa. ¿Ok? Dios está mandando a su pueblo a que deba apegarse a sus mandamientos. ¿Ves? Pero lo que dice, guardarás pues los mandamientos, nos dice el versículo. Es decir, apéguense a los mandamientos que ya yo les he dado a través de Moisés, en este caso. ¿Verdad? Para que, dice, andando, es decir, si es andando es, entonces, al dar pasos, ¿verdad? Yo para poder andar, debo dar pasos. Por ejemplo, si yo quiero llegar a donde está Diego, yo debo dirigirme y dar pasos hacia él. Entonces, cuando el Señor acá nos dice andando, quiere decir que tenemos que dar pasos. Pero en este caso no son pasos literales, en este caso esos pasos se transforman en decisiones. Cuando yo tomo una decisión, estoy dando, o inmediatamente después de la decisión que yo tomo, voy a dar un paso. ¿Bien? Entonces, el tomar decisiones nos hace la analogía de los pasos que podemos transitar en un camino, que es como mejor lo podemos entender. Se los digo de otra manera, cada vez que tomamos una decisión sobre cualquier tema, cada vez que tomamos una decisión, del tipo que sea, una vez que tomamos la decisión, nosotros avanzamos en ese sentido. Por ejemplo, tomé la decisión en la mañana, yo sé que ustedes la habían tomado antes, el día de ayer, en la semana, de venir hoy aquí. Usted se levantó, tomó la decisión, inmediatamente accionó y se vino. Y eso es lo que pasa, yo tomo una decisión y doy el paso. ¿Ok? Y esto es importante que lo entendamos de esta manera básica. Y el paso, y la otra parte importante, ese paso, lo importante es hacia dónde lo vamos a dar. Porque yo sí voy a dar el paso, voy a moverme, voy a tomar decisiones y voy a avanzar. La decisión importante es hacia dónde lo voy a hacer y eso es lo que vamos a aprender ahora mismo. Entonces, si tenemos, según todo lo que les he dicho, que el camino se basa en decisiones, es un conjunto de decisiones, yo decido y avanzo por ese camino, en una norma o estructura establecida por Dios, que en este caso lo encontramos en la palabra de Dios.
tenemos entonces que la Biblia nos habla de dos caminos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Y es hasta sencilla porque solamente tenemos dos caminos. Acompáñenme a Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta angosta. Sé que todos la hemos leído en algún momento estos versículos. Entrad por la puerta angosta. Podríamos decir que es un mandato. Esto lo dijo Jesús. Cuando yo leo en los evangelios palabra que es directamente tomada de lo que dijo Jesús, yo siempre digo así como que hey, no hubo mensajero, Dios habló directamente. Tiene como que, digamos que tiene un poco más de robustez esa palabra, ¿no? Aunque sé que toda la palabra es igual de robusta, pero yo sí, para mí, y es mi sensación de que eso pasa. Entrad por la puerta angosta, nos dice Jesús. Entre por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Y ahí que entramos, el camino. Hay un camino que lleva a la perdición. Por si no lo sabíamos, sí lo hay, sí lo existe. Y nos lo dijo Jesús. Seguidamente nos dice, y muchos son los que entran por ella. Otra noticia triste, ¿verdad? Pero, y aquí viene la buena noticia, angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y esto se refiere a la vida eterna. Esto se refiere a esa eternidad que nosotros, como promesa del Señor, con la esperanza que tenemos en Él, la confianza, todos esperamos. Y pocos son las que la hallan. También podríamos decir, caramba. Pero también podríamos decir, no, nosotros hemos hallado ese camino angosto y esa puerta angosta y estamos direccionados en seguirla, ¿no? Entonces nos podemos alegrar por los que estamos aquí y nuestro trabajo es que la mayor cantidad de personas también vengan a esa puerta angosta, ¿verdad que sí? Ahora, nuestro Señor Jesús establece aquí solamente dos caminos. Es decir, aquí no hay tonos medios. Aquí no hay tonos grises, o sea, o es blanco o es negro. ¿Es malo o es bueno? ¿Es muerte o es vida? Solo hay dos caminos. Solamente existen, según este sistema de estructura que he tratado de explicarles, que no sé si aún lo toman, dos estructuras establecidas como manera de vivir, porque esto se está refiriendo a cómo nosotros vivimos nuestra vida. ¿Cómo nosotros vivimos nuestra vida? Cuando vivimos nuestra vida, puedo entender que tenemos dos caminos. Jesús nos lo dijo. Tenemos dos caminos. Tú vas a vivir cualquiera de los dos caminos. ¿Por qué vas a vivir? Aquí, pero lo ideal es que conozcamos cuáles son los caminos. ¿Son los dos buenos? Ya nos dice Jesús que no. Nos dice que uno lleva a la perdición y nos dice que el otro lleva a la vida, ¿verdad? Entonces, según lo que nosotros escojamos, conociendo esta información ya, que es una información valiosa, nosotros vamos a tomar posteriormente decisiones, o sea, nuestras decisiones van a estar basadas en ese camino que yo tome. ¿Sí? Si yo no tomo ninguna decisión, yo no me voy a mover, pero día a día tomamos decisiones, qué hacer, a quién obedecer, a quién poner de primer lugar en nuestra vida. Son decisiones que tomamos día a día, hacer el bien o hacer el mal, hacer lo que le agrada al Señor o no hacerlo. Esas son decisiones que tomamos día a día. Entonces, según el camino que tomemos, nosotros vamos, en eso se va a basar nuestras decisiones y por supuesto, con las decisiones que nosotros tomemos vamos a tener resultados. Y el resultado va a estar directamente relacionado a esa decisión que yo tomé y a ese camino que yo también decidí seguir. Miren que todo es una cadenita. ¿Ya? Pero está sencillo. Entonces, ¿en qué se traduce y qué significa? Que es muy, pero lo voy a subrayar, muy importante cuál es nuestra decisión a la hora de decidir, o valga la redundancia, qué camino seguir. O sea, porque sí debemos tomar la decisión.
Eso es lo que quiero decir. Sí debemos tomar una decisión. Entonces, se hace tan importante, ¿por qué? Escoger el buen camino, porque en función de la naturaleza de esta selección, entonces será el sistema de pautas establecidas ya por estas estructuras, porque ya estos caminos existen. Yo solamente los voy a recorrer. Bien, yo solamente voy a recorrer los caminos, ellos ya existen. Más adelante se los voy a explicar de mejor manera. Pero yo voy a encontrar una serie de pautas que me van a guiar a mí entonces a lo largo de mi vida de esa decisión que yo tomé. Entonces, si debemos tomar una decisión tan importante, tan trascendental, o sea, una decisión así como que, caramba, de aquí depende todo lo que voy a hacer ahora y cómo me va a ir, ¿verdad? Y a dónde voy a ir. Si voy a muerte o voy a vida. Entonces, es importantísimo y absolutamente necesario que conozcamos cada una de estos dos caminos. Y la palabra nos las muestra, ¿verdad? Entonces, veamos la primera. Vamos a comenzar por la mala. Vamos a ver la mala, la fea y después la buena. Pero la fea la metí yo. Bien, ¿cuál es el camino espacioso? ¿Qué nos dice la palabra del camino espacioso? Y déjeme decirle que nosotros todos hemos andado en el camino espacioso. Y todavía recorremos ciertas veredas, nos metemos, a veces andamos y vamos a tomar un atajo y ya el Señor nos jala. Por la orejita, pero con amor, como dijo la hermana ahí, ¿verdad? La Biblia hace alusión al camino espacioso, se está refiriendo a los caminos que el mundo ofrece. Sabemos quién es el gobernante del mundo, sabemos cómo los sistemas del mundo a qué obedecen. Esos son los caminos espaciosos. Y están en contraste, como lo vimos en Mateo 7, con el camino estrecho que lleva a la vida, ¿verdad? El final del camino espacioso, dice la Escritura, que es la perdición eterna, y vamos a ver algunas referencias bíblicas. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Al hombre, en opinión del hombre, en pensamiento del hombre. Pero su fin es camino de muerte. Tremendo, ¿eh? Porque muchas veces nosotros tenemos, en nuestra propia opinión, lo estamos haciendo muy bien. Yo les puedo dar un ejemplo. Antes de conocer al Señor, allá hace un par de años, yo hasta lo decía, yo decía, ¿por qué debo o no veo la necesidad de adentrarme en todos los estudios bíblicos, congregarme, porque yo soy una buena persona? Y yo lo decía, yo intento nunca robar, bueno, mentiritas, sí, pequeñitas, pero esas no hacen daño, así pensaba yo. Yo intento ayudar a las personas, si soy generoso, y yo pensaba que era una persona buena. Pero eso era según mi propio camino, y yo iba derechito al abismo, y no lo sabía, y yo pensaba que lo estaba haciendo perfecto, que eso era lo mejor. Entonces, este camino que al hombre le parece derecho, es camino de muerte. Ese es el fin que va a encontrar. Hoy que conozco la palabra, que ya el Señor me ha mostrado, me ha revelado, ya me digo, caramba, de la que me salvé. De la que me salvaste, Señor, porque no lo hice yo, ¿verdad? Sí. Santiago 5:20. Fíjense lo que dice Santiago 5, versículo 20. Dice, sepa que el que haga volver al pecador, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, hablando de evangelización, ¿verdad?, salvará de muerte un alma. Es decir, que el que anda en ese camino de error, anda en camino de muerte. Y cubrirá multitud de pecados. Entonces, caminar por el camino espacioso, mis hermanos, es creer que practicar el pecado trae beneficios. Y es verdad, es posible que sí traiga beneficios, y traiga alegría, y traiga gozos, y traiga riquezas, pero todo esto que les menciono es dado por el mundo y es algo temporal, es algo momentáneo.
Porque sí, es verdad, hay personas que uno pudiera decir, caramba, pero si esta persona no es, sé que no está en los caminos de Cristo, sé que sí tiene sus detalles porque es soberbio, muchas cosas que preferiría no decir, ¿verdad? Pero sin embargo le va bien, tiene riquezas, tiene buenos carros, viaja siempre. Nosotros sabemos que al final, el final es lo más importante. Nosotros sabemos que esos son caminos de perdición y lo sabemos porque el Señor nos los está diciendo acá. Y no solamente eso, muchos de nosotros en nuestro caminar hemos sido testigos de situaciones y somos también, tenemos testimonio también de muchas situaciones donde el Señor nos muestra que esto es de esta manera. ¿Okay? Todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Si siembra el mal, tarde o temprano, ese Señor va a pasar a cosechar. Y si yo cosecho vientos, siembro vientos, disculpen, voy a cosechar tempestades. Si yo siembro lo malo, yo voy a cosechar lo malo. Entonces, y dice Números 14, 18, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Mire por esto, Dios no tendrá por inocente al culpable. Y acerca de esto, Salomón nos instruye y advierte en Proverbios, ¿verdad? Proverbios 2, del 10 al 15, lo voy a leer muy rápidamente. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón, ¿saben que el origen de la sabiduría es el temor a Dios? ¿Ya? Entonces, cuando la sabiduría penetre en tu corazón, que penetre en nuestros corazones, y el conocimiento sea grato al alma, la discreción te guardará. Esto es como el Señor nos guarda. La sabiduría la encontramos en su palabra. Y dice este proverbio que la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Entonces, ya el Señor nos está diciendo qué debemos hacer. Porque yo pudiera ahora mismo pensar, digo, caramba, ese camino espacioso, cómodo, porque se ve cómodo. Caramba, pero ¿y ahora cómo hago para evitarlo? Aquí está. A través de la sabiduría que viene del Señor, ¿verdad? Librarte del mal del camino, de los hombres que hablan perversamente, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversiones del vicio, las veredas de los cuales son torcidas y torcidos son sus caminos. Bien, fíjense, el número de rutas o de caminos o de posibilidades que nos ofrece el camino espacioso, nosotros las conocemos porque vivimos en el mundo, son numerosas, son diversas. Y esa palabra hoy está de moda, ¿verdad? Hoy día en este tiempo. Son diversas. Hay una diversidad de caminos, diversidad una gran variedad digamos, de rutas que yo pudiera tomar para llevar mi vida y llevarla de la manera más cómoda. Y estas características de este camino es lo que lo hacen peligrosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hace atractivo transitar. Si yo veo un espacio, un camino que sea ancho, una puerta ancha y es cómoda para transitar, si yo no conozco esto, yo la transito, que es cómoda. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo tanta variedad o tanta diversidad de caminos que me ofrece este camino ancho? Que es fácil que yo haga coincidir mi propio camino con ese camino. Fíjense, les repito esto. Cuando yo tengo cada uno de nosotros tiene, así como le testimoniaba hace un momento, yo pensaba que yo era una excelente persona. Sí, y también lo pensaba porque el mundo también me dice que lo que yo estoy haciendo está bien. El mundo me lo decía. Y yo tenía terquedad, soberbia, vanidad y bastante, en toneladas. Créanme.
Sí, era en toneladas. Pero yo lo estaba haciendo bien, exitoso, me encantaba que me dijeran que lo estaba haciendo muy bien. Y ese camino, y como ese es un camino del mundo, está dentro del camino ancho, a mí se me hace muy fácil hacer coincidir ese camino que yo estaba transitando en ese momento con lo que el mundo me está ofreciendo. Porque él se adapta a todo lo demás, a diferencia del otro. ¿Ve? Entonces, por eso es tan peligroso y por eso es tan engañoso, porque eso es una trampa, realmente es una trampa al enemigo. Es decir, yo en mi propia opinión, yo creo que lo que yo pienso, lo que yo creo es lo más justo, es lo correcto, y yo estoy seguro que en la gran diversidad de caminos que hay en el mundo, yo voy a encontrar alguno que me diga, sí, tienes razón, tú estás haciendo lo justo y estás haciendo lo correcto. Y ahí me perdí, allí nos perdimos, ¿verdad? Es decir, es un camino humano. ¿Qué es lo que dice la palabra sobre el camino del hombre, que le parece derecho? Que es camino de muerte. Es camino de muerte. ¡Ay, caramba! Entonces, esto, hermanos, es una trampa del enemigo. Esto es un ardid del enemigo, es un engaño del enemigo. Que lo vemos el día a día, lo vemos cada vez que salimos a la calle, lo vemos en donde tenemos cualquier tipo de relación con otras personas, lo vemos allí. Ahora conozcamos el camino angosto, pues. Este es el que estamos esperando. ¿Ya? Conozcamos el camino angosto. La Biblia hace referencia, y esto es lo más simple, la Biblia hace referencia a que Jesús es el camino a seguir para aquellos que buscan tener realmente a Dios en sus vidas y someterse a su voluntad. Él, Jesús, es el camino angosto. Vayamos a Juan 14, versículos 6, 7. Yo soy la verdad y la vida. Nadie, escuchen bien esto, nadie, es decir, ahí no hay excepciones, viene al Padre sino por mí. Eso es un monopolio, pero es un hermoso monopolio. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Él es el camino, es la verdad y la vida. Ahora fíjense lo importantísimo de esta palabra. Jesús mismo, porque como les decía anteriormente, no lo mandó a decir con un profeta. O no lo mandó a decir con alguien que para que lo escribiera o inspiró a alguien para que lo escribiera. Lo dijo el mismo Jesús. Él mismo señala ser el camino. Él mismo dice, señores, yo soy el camino. Y esto tiene una importancia y una relevancia tan... ¿Qué término le ponemos? Algo grande, inconmensurable, incalculable, grandioso, maravilloso. Porque Jesús con esta palabra está estableciendo un patrón que todos podemos seguir. Él está estableciendo una estructura. Recuerden, le digo estructura al camino, ¿verdad? Está estableciendo un camino. Él está afirmando que Él es el modelo a seguir. Su vida, sus obras, sus enseñanzas, sus evangelios, son el camino a seguir. Él nos lo está diciendo. No es algo que tenemos que salir a ver dónde lo investigamos, a ver dónde podemos saber cómo seguir a Jesús, cómo hacer lo que Él hacía. Eso ya nos lo dejó. ¿Ya? Él afirma, y yo le creo, amén, contener en su pleno ser, Él, todo lo necesario para quienes le sigan lleguen a tener una comunión total y absoluta con Dios, con el Padre. Él lo asegura y yo le creo. Pues Él es el camino angosto que lleva a la vida eterna. Lo repito, Él es el camino angosto, Jesús, que lleva a la vida eterna. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos
en una guerra continua, incesante, constante. Esto quiere decir que jamás jamás se toma un descanso. Y es una guerra espiritual entre el bien y el mal, ¿verdad? Sin tregua. Y el enemigo nos quiere desviar del camino bueno. Y esto es importantísimo que nosotros lo comprendamos, que nosotros lo tomemos, que lo escribamos y lo pongamos. No sé dónde ustedes ponen sus papelitos, si es en el baño, si es en la nevera o ahora es en los teléfonos. Pero es importante que lo tengamos presente siempre. El enemigo lo que busca es desviarnos del camino, porque él sabe que ese es el único camino. Y cuando digo desviarnos del camino, es desviarnos de Jesús. Eso es lo que él busca, ¿verdad? Ese camino de vida, de bendiciones que tenemos a disposición a través de Jesucristo. ¿Para qué? Si nos desvía, ¿para qué nos está desviando? Para que tomemos otro camino. Recuerden que tenemos solamente otro camino. Y ese otro camino que es de destrucción, de muerte, ¿verdad? Es por ello que debemos estar atentos y enfocados y alertas y vigilantes, así como las vírgenes de la boda, de la parábola. Debemos estar vigilantes siempre, no dormirnos, que ese aceite nunca falte en nuestras vidas, para no desviarnos, para no permitir que este individuo nos desvíe del camino y mantenernos, por supuesto, en el camino de Cristo. Les voy a poner un ejemplo. Creo que aquí todos son conductores, choferes, ¿verdad? Cuando transitamos una vía terrestre, ¿verdad? Una carretera. Especialmente cuando es una vía es una carretera de doble vía. En este lado del mundo, nosotros siempre tomamos el carril derecho y conducimos por ese carril derecho. Nunca nos pasamos al otro carril y tampoco nos tiramos hacia afuera de la carretera. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en ese carril, que es un carril que nosotros sabemos que es seguro. No quiero escuchar comentarios sobre los huecos en las carreteras de Panamá. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Sabemos que es seguro y nosotros respetamos esas líneas, generalmente son blancas, que vemos a un lado y al otro. Una de las líneas nos evita, porque es una guía, que podamos salirnos de la carretera. No sabemos qué encontramos por allá. Puede haber abismos, podemos chocar con algún muro. Y el de este lado, el izquierdo mío, derecho de usted, nos evita que podamos tener algún tipo de accidente, chocar, colisionar con los vehículos que transiten en el otro sentido. Entonces, esas líneas son una guía. La guía, para nosotros, hacer la analogía, es la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios son para nosotros la guía. Si nosotros los seguimos, si esas líneas blancas, que a veces amarillas, nosotros las respetamos, no nos saltamos, nosotros pueden estar seguros de que hay mucha... en el caso de ir en el carro, sí, que tengamos algún accidente, bajan mucho las probabilidades. En el caso espiritual, de ese camino que Dios nos muestra, vamos sobre seguro. Vamos a tener protección, nos evitan tener problemas, nos permiten protegernos y sobre todo, ¿qué es lo que buscamos cuando nosotros viajamos? Por ejemplo, el hermano Ángel, que tiene que viajar a Chorrera. Él va respetando estas líneas porque él quiere llegar sano y salvo a su destino. Nosotros tenemos un destino. Y nosotros si queremos llegar a ese destino sanos y salvos, y sobre todo alcanzar esa vida eterna, ¿qué debemos hacer? No comernos las líneas. Y esas líneas
están en la palabra de Dios, están en sus mandamientos, están en su dirección. ¿Bien? Ahora, vamos a ponerlo un poco más difícil. Imaginemos que vamos por esa carretera y comienza a llover, pero muy fuerte. Sé que se lo pueden imaginar porque en Panamá llueve bastante. Comienza a llover muy fuerte, una tormenta. Rayos, truenos. Vamos a poner un poco más aguda. Es de noche. Vamos más allá. Los que tenemos más de 40 ya estamos con ciertos problemas de visión. Vamos a poner un poco más acción a la cosa. En ese momento, y no puedo parar, fíjense, y no puedo parar, porque debo seguir avanzando. Puedo ir más lento, sí debo ir con mayor cuidado, pero en ese momento, en esas situaciones, es donde esas líneas blancas adquieren mayor importancia porque esas son las guías. Y yo sé que aquí me estaban riendo porque les ha tocado manejar así en alguna ocasión. A mí sí me ha tocado. Y uno no le quita la vista para ir alineado con esas líneas. Para poder llegar sano y salvo. Claudia se está acordando de algo. Sí, ¿eh? Entonces fíjense que no importa la situación que estemos pasando. Podemos ir manejando en un día soleado, un hermoso cielo, de día, con toda la claridad. Igual las líneas nos sirven de guía. Y si estamos en situaciones amargas, en situaciones de tribulación, en tiempos malos, igual esas líneas nos sirven. Igualito. El Señor siempre está allí para nosotros. Si andamos en ese camino. Porque si nos vamos para otro camino, ahí no hay garantía, aunque Él por su misericordia y su amor sé que va a buscar la manera de hacernos regresar y regresarnos a la senda, ¿verdad? Pero la garantía la tenemos si nos mantenemos nosotros allí. Bien, amén. Entonces, ¿qué debemos poner nosotros? Mayor atención en esta guía, porque estas tormentas, estas lluvias, pudiéramos decir que son las manipulaciones, los engaños, las trampas que el enemigo nos va a poner, porque sí nos las va a poner. Siempre nos las va a poner. Y no caer en ellas, siempre guiarnos. ¿Okay? Para evitar caer en esta trampa de muerte y de muerte eterna. Entonces, ¿debemos tener confianza en Dios? Por supuesto que sí. Mira, si confiamos que Dios está junto a nosotros en ese camino, si nosotros tenemos esa confianza, esa certeza de que Él está allí, y que el guía de ese camino es Él, si lo creemos de verdad, nosotros así esté la tormenta como quiera, es que se apaguen las luces del carro. El chofer se duerme, el Señor nos va a llevar. No, ahí sí me pasé. Pero Él nos da esa fuerza, ¿verdad? Nos da la fuerza necesaria que nosotros necesitamos para continuar avanzando en su camino. Su camino es angosto, está lleno de obstáculos. Pero en ese camino nosotros tenemos algo que en el otro no. El otro de repente es súper suave, sin pendientes, sin huecos en las carreteras, pero allá no tenemos al Señor. Ustedes, no sé, vemos personas acá de diferentes nacionalidades. En sus países, el término compañero de camino, ¿les suena? Compañero de camino. Imagínense que nosotros estemos transitando por este camino que Jesús nos dice, vamos a transitar el camino angosto. ¿Quién creen ustedes que es su compañero de camino? Jesús. Tremendo copiloto, ¿eh? Y Él está allí. Y eso no lo va a encontrar allá. ¿Y qué va a pasar? Que yo puedo estar en la tormenta, yo puedo estar en cualquier tribulación, yo puedo estar en una situaciones de muerte, situaciones de enfermedad, de problemas financieros, cualquier situación. Pero yo estoy siguiendo ese camino y yo sé que el que está sentado allí
Y no solamente que está sentado al lado, dice la palabra que Él va delante de ti como poderoso gigante. Así lo dice. Amén. Entonces los hijos de Dios debemos confiar plenamente y en todo tiempo en nuestro Señor. Esa es la clave, confiar. Nos marca el camino. Puede pasar que cuando andemos transitando por allí comiencen a pasar cosas malas en nuestras vidas y ahí yo digo, caramba, así como esto por aquí no es, yo mejor me regreso. Puede pasar, ¿sí? Puede pasar. El pastor nos compartía, no me dejará mentir, ahí están las hijas. Él nos compartía que cuando él comenzó a transitar en el camino del Señor, en su casa, comenzó a haber escasez, comenzó a haber, o sea, que uno pudiera decir, pero si yo estoy con el mero mero, con el que dueño del oro y la plata y es el todopoderoso, el omnisciente, ¿por qué me comienzan a pasar estas cosas? Y en ese momento es fácil, porque uno diga, bueno, ¿sabes qué? Yo probé, me está yendo mal, yo me voy a regresar porque por allá me iba mejor. Ahí está el engaño. Y también el Señor prueba nuestros corazones, prueba nuestra fidelidad. Él es fiel, eso no hay que probarlo, pero la nuestra sí la prueba, nuestra fe, y nos ayuda a que esa fe aumente a través de muchas situaciones, ¿verdad? Bien, ya conocemos los dos caminos. Ahora, y ya para terminar, el hombre frente al camino. Yo tengo un camino, tengo otro camino. Yo decido por dónde voy a transitar y comienzo a tomar decisiones, que estas decisiones son los pasos que voy a dar, y comienzo a caminar, y nosotros lo llamamos así, caminar en Cristo Jesús, ¿verdad? Es algo tan hermoso cuando uno entiende exactamente y en toda su plenitud lo que es caminar con Él. Pero ¿cuál debe ser, según la Escritura, nuestra actitud o cómo debemos nosotros actuar al momento de iniciar ese camino? Jeremías 10:23. Conozco, Jehová, se está refiriendo a su Dios. Esto pasa en un momento donde el pueblo de Israel estaba pasando por muchas tribulaciones. Todas, por supuesto, ganadas a pulso con su desobediencia y con muchas otras cosas que el pueblo de Israel, a través de la historia, se metió. Se metió en muchos problemas por desobediencia, ¿verdad? Y él, viendo todo esto, a él le dolía mucho. Y entonces él se dirige al Señor y le dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Y esa es la primera enseñanza. Nosotros, está bien, nosotros sí tomamos la decisión de qué camino transitar, pero no somos dueños de ese camino. No tomamos decisión sobre ese camino. Y dice seguidamente, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, que ni esa potestad tenemos de ordenar nuestros pasos, porque incluso lo podemos hacer mal, estando en el camino. Vamos a desarrollar un poco esto. Fíjense, la primera afirmación que hace Jeremías es que el hombre no es señor o dueño de su camino. Es importante que lo entendamos, o sea, que entendamos que hay dos caminos, dos estructuras, dos sistemas de creencias. En el caso son dos sistemas de creencias. ¿Creemos en el Señor o no creemos? ¿O creemos en el mundo? Son dos sistemas de creencias. Uno, ese sistema de creencias, esa estructura, es construido por Dios. ¿Amén? Y es el angosto, ya nos lo dijo Jesús. Y el otro, que es espacioso, se ve cómodo, lleno de lucecitas, buena música, es construido por el enemigo. Y si lo seguimos, vamos a acarrear en perdición. Ahora, lo importante de entender acá es que ni usted, ni yo podemos meter la mano en la estructura de estos caminos. Es decir, eso es como si usted toma la decisión en la mañana de decir, bueno, yo o tomo el corredor norte o tomo el corredor sur, ¿no? Los que viven estratégicamente. El que usted tome, usted va a encontrar el corredor
el que usted decida en ese momento. Es decir, usted lo va a encontrar como él está porque alguien ya lo construyó y usted solamente lo va a transitar. ¿Ya? Eso ya está establecido, hay normas que hay que cumplir dentro de ese corredor. Y hay que cumplirlas. No puedo llegar yo porque dije, yo decidí que voy a entrar al corredor norte, así que señores, primero, es gratis. No se paga. Porque yo lo haya decidido. No, yo debo cumplir lo que dice allí, porque ya hay una estructura diseñada para ese camino. Y así son los caminos. El camino de Dios ya está establecido. Y el camino a la perdición también. Ambos están establecidos, ¿verdad? No podemos modificar este camino, solo podemos, lo único que nos queda a nosotros es escogerlo y caminarlo. Es lo único que nos queda. Entonces, qué vital e importante es que nosotros sepamos escoger, sepamos seleccionar qué camino voy a transitar. Fíjense, es fácil escoger el camino ancho porque no requiere de esfuerzo transitarlo. Y así lo pone el enemigo para engaño. Bien, es lo bastante amplio como para que sus transeúntes se sientan cómodos al caminarlo. Realmente el que anda en el mundo se anda cómodo, sí tiene vacíos, pero anda cómodo. Pero el camino estrecho es una historia diferente. Y aquí es donde nosotros debemos ponernos pilas. Requiere de esfuerzo mantenerse en él. Y yo sé que muchos de nosotros, todos nosotros, sabemos que no es fácil mantenerse en el camino del Señor. Y no es fácil porque arrastramos, tenemos todavía llaves, tenemos todavía cuestiones que nos llevan a estos caminos espaciosos. Y siempre queremos como que, pero vamos a recorrer un ratito a ver. El camino del Señor, ¿verdad? Hay que recorrerlo sin salirse de él. ¿Y eso en qué se traduce? En un esfuerzo. Y ese es un esfuerzo que, déjenme decirles, que esa es una buena noticia, es solo de valientes. Transitar ese camino, ser constante, es de valiente. Y he allí el galardón. Porque cuesta, es sacrificado. Y por eso, ¿verdad?, obtenemos un galardón al final del camino. Por fidelidad, por constancia, por obediencia. La segunda afirmación de Jeremías es que cualquiera que sea el camino escogido, no estaría solamente humana el ordenar nuestros pasos, dice en Jeremías 10:23. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos escoger el camino correcto, todos aquí lo escogimos ya, pero también después que estamos allí, podemos nosotros decir, pero yo lo voy a recorrer según mis pensamientos, según mi manera, o lo voy a recorrer según la manera de Dios. Y eso, amados hermanos, en los conversos no es algo aislado. Lamentablemente, es algo que se ve, es algo que yo sé que el Señor en su inmensa misericordia, en su grandiosa misericordia, es algo que va a corregir en cada uno de los hermanos, ¿verdad? Pero eso, yo escojo el camino. ¿Vivo la vida cristiana a mi manera o la vivo a la manera de Jesucristo? Porque Él es el camino. Recuerden que ese es el camino. Esa es una buena pregunta que debo hacerme y yo diría que nos las hagamos todos los días. Porque podemos tender a pensar que los estamos haciendo muy bien y no nos revisamos. O más allá de no revisarnos, no le pedimos al Señor que escudriñe nuestros corazones, ¿verdad?, que escudriñe dónde estamos fallando, que nos hable. Entonces, el hombre que ha escogido este camino de verdad, les voy a pedir a los muchachones de la alabanza que pueden acompañarnos.
El hombre que ha escogido el camino de la verdad debe dejar que sea Dios el que dirija, que Él sea el capitán de ese barco. Debe ser así. Nuestros pasos deben ser dirigidos por el Señor. Y también debemos aprender, o el hombre que toma esta decisión debe aprender a tomar sus decisiones basados en lo que dice la palabra, en lo que dice Dios. Y ahí, señores, vamos a tener, hermanos, un seguro que no nos va a permitir que nos salgamos de ese camino o que tengamos algún choque. Bien. El camino estrecho es un sendero en el cual requerimos ser guiados a fin de sortear los obstáculos con eficiencia, porque sí va a haber obstáculos, sí va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de dificultad, y en ese momento, yo lo sé, siempre está la mano del Señor que te levanta, te dice, hijo, sigue. Debemos depender de Dios en este camino. Debemos depender de Dios. Este camino, yo decido transitarlo, yo lo escojo, pero Dios, yo dependo en cada paso de Dios en ese camino. Y si yo lo entiendo, yo voy a transitar todo ese camino en paz. Si no, a cocotazo. Probablemente, ¿verdad? Entonces no debemos tomar decisiones apresuradas, no debemos tomar decisiones a la ligera, debemos consultar siempre al Señor. Nosotros estamos en los caminos del Señor, pero muchas veces tomamos decisiones sin consultarlo. Tomamos decisiones y después decimos, Señor, pero yo estaba haciendo esto para ti. Sí, pero el Señor nos dice, pero yo no te envié. Yo no te dije que lo hiciera. La hermana Dumari tiene un testimonio que en otro día se los va a compartir sobre eso. Yo soy guerrera del Señor y yo entonces voy a hacer esto porque yo tengo a Cristo conmigo. El Señor le dijo, no, pero yo no te estoy enviando a hacer nada. Entonces sí debemos tomar nuestras decisiones no a la ligera ni apresurados. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos estar nosotros seguros? Primero, que recibiremos y que seremos partícipes, voy a meterlo, copartícipes, junto con Cristo, ¿verdad? Y que viviremos plenamente de las promesas que Dios ha dado a cada uno de nosotros. De eso podemos estar seguros. Cuando obedecemos a Dios y confiamos en Él, dice que todo esto se resume en eso. Yo escojo el camino, pero debo confiar en Él. Debo confiar en Él, debo obedecerlo. Cuando tomamos la decisión de transitar ese camino angosto, ese camino que es Jesús, el camino verdadero, entonces veremos cómo se cumplen sus promesas y disfrutaremos de cada una de las bendiciones que nos tiene preparadas. Y eso no es una promesa de campaña, eso es... Si el Señor lo dijo, lo va a cumplir. Si el Señor lo dijo, lo está cumpliendo. Y debemos pensarlo de esa manera porque así es, hermano. ¿Bien? Dice la palabra en Génesis 6:9 que Noé era un varón justo. Miren qué hermoso. Yo leí este versículo y hasta me pelusqué todo porque dice que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y que con Dios caminó Noé. ¿Ya? Y yo estoy seguro que no se refiere a que el Señor bajó de los cielos, bajó y le dijo, Noé, vamos a dar una vueltita, véngase, vamos a caminar por acá. Esto se refiere más a la obediencia que Noé tuvo en la época que le tocó vivir con esta tarea que le encomendó el Señor, esta tarea titánica, ¿verdad? Pero él la hizo porque él confiaba, era obediente y él sabía que a pesar de que se podía ver o se podía dentro de nuestro limitado pensamiento humano de que construir un arca con esas dimensiones y que se llenara de todos estos animales era imposible. Pero sin embargo, él confió en Dios, el Señor le dio provisión para todo esto, le dio tiempo y todo lo que él necesitó
y tuvo cumplimiento. Y miren el galardón que tuvo Noé. Dice la palabra que Dios caminó con Noé. ¿Quién de nosotros no nos gustaría que el Señor caminara con nosotros? ¿Quién no? Se refiere a que Noé fue obediente a los mandatos del Señor. Y fue más allá, no solamente caminó con él, sino que lo dejó registrado en su palabra. Hoy nosotros lo sabemos porque quedó registrado. Imagínense nada más que diga David, dentro de muchos años, aparezca en la palabra de Dios y diga David caminó con el Señor. Y sé que cada uno de nosotros, eso sería algo impresionante, ¿verdad? Algo inimaginable. El Señor lo dejó registrado en su palabra. Así de importante fue para él. Noé llegó a ser amigo de Dios y caminaron juntos. Entonces, así como Noé caminó con Dios, o Dios le permitió que caminara con él, ¿verdad? Nosotros podemos tener esa relación con el Señor. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos ese tipo de relación que nos dice la Biblia que Noé tuvo con el Señor. Dios quiere caminar con nosotros. ¿Recuerdan lo de compañero de camino? Si vamos por el camino, yo tengo muchas probabilidades de que el Señor sea mi compañero, porque estoy en su camino. Y hoy tenemos nosotros como sus hijos, porque Noé no era su hijo, aún. Nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos, digamos, esas, ¿cómo le podríamos llamar? Esos beneficios. Un gran beneficio de que podemos caminar con el Señor. Y Él quiere que lo hagamos, así como lo hizo Noé. Quiere tener ese mismo tipo de relación con nosotros. Pero, ¿qué fue lo que hizo Noé para ganarse eso? Obediencia. Todo se resume en obediencia y fidelidad. Todo. Si queremos caminar con Dios, debemos conocer sus sendas, conocer sus caminos. No es posible encontrar a Dios si decidimos transitar un camino donde Él no está. Así de sencillo. ¿Bien? Bien. Quiero pedirte ahora que puedas ponerte de pie, ¿verdad? Que puedan ponerse de pie y durante un momento podamos presentar una ofrenda preciosa al Señor, una ofrenda de alabanza que podamos presentar a través de la adoración y de la alabanza, que podamos presentar nosotros un olor fragante al Señor, que eso suba a su trono y que Él se sienta complacido, ¿verdad?, de sus hijos. Podemos presentar alabanza, mostrar honra. Podemos dar gracias. Sé que todos nosotros podemos dar gracias por tantas cosas, por favores recibidos. En nuestra fe podemos dar gracias por lo que sabemos que va a cumplir en nuestras vidas. Démosle gracias. Díganselo con sus palabras. Por los favores que recibiremos, cierra tus ojos, dispón tu corazón. Dile con tus palabras cuán agradecido estás de que Él esté en tu vida, de que Él te haya rescatado, de que te haya libertado del mundo de perdición, de ese camino amplio, pero de muerte donde estábamos. Démosles gracias. Hoy es un día para agradecerle, hoy es un día donde podemos demostrarle que estamos agradecidos a través de la adoración, de la alabanza, de esta honra que podemos darle. Podemos manifestarle que lo amamos, podemos manifestarle que lo amamos de tal forma que es todo en nuestras vidas. Podemos demostrarle hoy que Él es primero en nuestras vidas. Y si no lo es, estamos haciendo el esfuerzo máximo porque lo sea.
Dile cuánto lo amas, dile cuánto lo adoras. Recuerda que Él te amó primero. Dile cuánto anhelas en tu corazón. Díselo con libertad porque Él nos libertó. Y hoy tenemos la libertad de poder hablar con Él. Hoy tenemos ese beneficio que recibimos por gracia, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dile sin temor que Él, quien nos atrajo a vida de muerte, que nos trajo y no solo nos trajo, sino que lo hizo con hilos de infinito amor. Él te ama. Quiero decirte que Él te ama. Quiero decirte que a Él le agrada que tú le digas lo que sientes en tu corazón por Él. A Dios le agrada muchísimo que tú le busques. A Dios le agrada muchísimo que estés hoy aquí porque lo estás buscando. Que lo anheles. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que venga, Señor, sobre cada uno, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que puedas traer confirmación, Señor, confirmación de tu presencia, de la presencia del Señor en este sitio, en este lugar. Que puedas traer confirmación, Señor, de esta palabra, Señor, que proviene de ti, de tu presencia, Señor. Habla a sus corazones. Vamos, adóralo, adóralo. Alabado sea, Señor. Te adoramos, Padre. Mi alma te adora, Señor. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu reino inigualable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres nuestro rey, tú eres 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 rey.